Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, hoy 22 de agosto, a nuestro desayuno con... Mirad qué cresta me he puesto. Desayuno con dragones. Sí, porque dentro del tercer Festival de Artes y Patrimonio de Robledo de Chavela vamos a contar un cuento inspirado en estos seres mitológicos increíbles. Me he preparado un desayuno rico y saludable para zampármelo después de contaros esta leyenda, que está inspirada en un cuento de Almudena Orellana y también combinada con una historia que he inventado yo misma, Beatriz, de Creando Rutas. Bueno, comenzamos aquí. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, cuando la era de los castillos llegaba a su fin, vivió una bruja. Una bruja tremendamente malvada, sí, porque con su gorro, frente a su caldero, elaboraba conjuros que podían llegar a toda la tierra. Se decía que su poder era tan maléfico que aunque su castillo estaba por aquí, cerca de España, pues ella era tremendamente poderosa. Tan poderosa que en lo alto de su torre tenía encadenado al último dragón que existía sobre la faz de la tierra. Se llamaba Héctor. Y este dragón, que en principio era un protector y un ser alado, orgulloso pues de su especie y que además protegía a las personas, pues estaba sometido a un tremendo conjuro y aletargado en su torre solo podía comer y comer y comer lo que le traía la bruja. Sí, y era algo muy especial, no os penséis. La bruja le daba de comer a Héctor libros y cuentos. Sí, porque su mayor temor era que los niños y las niñas, hombres y mujeres, aprendieran a leer. Sí, se daba cuenta de que cuando los niños y las niñas aprendían a leer, también aprendían a pensar y por tanto se volvían seres más libres. Y la bruja no quería eso, la bruja quería que todas las personas vivieran bajo su mandato. Así que, día tras día, Héctor se comía todos los libros que se escribían sobre la tierra, imaginaos. El pobre dragón no daba abasto y poco a poco se volvía un dragón más triste y más miedoso de esa tremenda bruja. Un día, sin embargo, en una luna llena de agosto, Héctor estaba durmiendo en lo alto de la torre. Y en un sueño que fue como una revelación, recordó cuál era su verdadera naturaleza de dragón protector, puesto que se decía que antaño, hacía mucho, mucho tiempo, los dragones habían protegido a los seres humanos y habían tenido que marcharse a vivir de forma mágica e invisible en un lugar que nadie conocía. Solo se decía que existía en un libro mágico y sagrado. Aquella mañana Héctor se decidió a juntar todo su poder para hacer frente y combatir a la tremenda bruja. Sí, vamos, rebelarse. Así que comenzó a soplar, esperando que de su boca saliera un anillo de fuego. Pero en lugar de eso, se quedó totalmente sorprendido cuando, al soplar, vio que de su boca comenzaban a emerger las letras. Sí, imaginaos. De allí lo primero que salieron fueron las vocales. ¿Me ayudáis? Sí, bueno, a Héctor le salió lo primerito, la A. Luego sopló y salió la E. Y luego llegó la I. ¿Y luego cuál vino? La gordita y redonda O. Y por último, la alargadita U. Héctor no daba crédito a sus ojos, puesto que también vinieron las consonantes y juntas, vocales y consonantes, empezaron a crear las palabras. Y de las palabras salieron las oraciones, y de las oraciones salieron las historias, las leyendas. Y de pronto, todo volvió a teñirse de historias. Y fijaos, los niños y las niñas, como no habían aprendido a leer en aquel reino, en aquella tierra, se expresaban con gestos y con
señas, ni siquiera sabían leer, ni siquiera sabían hablar. Y cuando Héctor volvió a expulsar las palabras y las letras, volvieron los libros y volvieron los cuentos. Y por tanto los niños y las niñas comenzaron a cantar, comenzaron a leer. Las bibliotecas, las plazas se llenaron de gente narrando y cantando. Y Héctor se puso muy contento. Y fueron tantísimos los libros que expulsó del fondo de sus tripas que sepultaron a la bruja, ¡um!, que de allí desapareció. Sí, Héctor además sabía que esa leyenda que se contaba sobre los dragones tenía que ser cierto e intuía que dentro de sí mismo había algo que le pesaba, que no eran libros, era otra cosa. Y sopló, cuando de pronto, a través de su boca, logró que saliera una llave. Sí, él sabía y recordaba que desde muy pequeñito la bruja había escondido una llave que daba apertura a un arcón muy parecido a este que tengo aquí atrás. Un arcón donde la bruja había guardado el mapa que tenía acceso a ese mundo mágico donde los dragones residían. Así que, con sus pezuñas muy torpemente, cogió la llave, abrió el arcón y encontró... ¡Oh! No podía dar crédito. Un libro. Un libro muy antiguo. El retorno de los dragones se llamaba. Héctor lo abrió y allí había un mapa donde se decía que había una varita mágica que abría la puerta mágica donde podría encontrar a los dragones que desde el mundo invisible, ¡oh!, dentro del arcón también estaba. Héctor sopló, dio vuelta a la varita y se alzó batiendo sus alas hasta aquella puerta mágica. Allí encontró al Consejo de Sabios Dragones. Sí, el Consejo de Sabios Dragones llevaban dormidos, esperando a que Héctor viniera por ellos. Pues mucho tiempo. Y decidieron que 3 poderes serían enviados a través de 70 emisarios dragones que dormirían de forma casi invisible en la bóveda de una preciosa iglesia que se hallaba en mitad del reino de España. Corría el siglo XV, imaginaros, hace mucho tiempo. Se estaba construyendo una preciosa iglesia entre montañas llenas de aves, de buitres y de seres alados. Y por tanto pensaron que sería un lugar magnífico para que los más de 70 dragones verdes, rojos, negros inspiraran a todo aquel que les viera cuando fueran a la bóveda de la iglesia. Sí, 3 poderes serían los que inspirarían estos preciosos dragones. El primero de ellos sería que las personas al mirarlos se cuidarían de sí mismas y de todas aquellas personas que les rodeaban. Sí, el cuidar de la gente. 2, el segundo poder que les darían sería que todas las personas cuidarían del precioso entorno de Robledo de Chabela, de sus árboles, de sus bosques, de todos y cada uno de esos lugares, no solo en Robledo, en España y en el mundo entero. Y el tercer poder que les darían a estos dragones para inspirar a las personas serían que llenaran de arte la tierra. Sí, de todas las artes. Por supuesto de la literatura, por supuesto de la danza, de la música, de la pintura, de la escultura, de la fotografía. Puesto que cuanto más arte y más cultura hubiera, más sabiduría y más gente libre habría en la tierra. ¿Sí? Y es así como los dragones de Robledo de Chabela se quedaron de forma mágica en la bóveda, inspirando a todas las personas de la tierra, protegiéndolas y sirviéndolas de inspiración. Sí. Y colorado colorín, este cuento de desayuno con dragones ha llegado a su fin. Me voy tocando música y recordándoos que esta tarde vayáis a la iglesia porque va a haber un concierto precioso con instrumentos antiguos muy, muy bonitos. Os doy un beso, un abrazo y el agradecimiento de que este festival continúe años y años celebrándose. ¡Adiós! ¡Hasta luego!